¿Existe vida después de la muerte? ¿A dónde van nuestros seres queridos cuando parten de este mundo? ¿Van a otra dimensión o desaparecen? ¿Qué hay más allá en los confines del universo? Existen innumerables misterios de los cuales los seres humanos nos hemos hecho preguntas desde la noche de los tiempos. Y para intentar dar respuesta a una de estas grandes cuestiones, ¿qué pasa después de la muerte? Hoy tenemos una invitada especial. Ella es Margarita Faray. Es una mujer chilena quien hace 25 años tuvo una experiencia cercana a la muerte y estuvo en el borde de lo que podría ser el lugar al que vamos a ir luego de partir de este planeta, de este cuerpo físico. Bienvenida, Margarita. Gracias, David. Feliz. Yo siempre digo, me siento bendecida cada vez que puedo compartir a través de redes sociales, porque sé que mucha gente necesita oír de estos temas que poco se hablan, pero es necesario que tengamos un conocimiento y cuando uno lo ha vivido, que lo tenemos que compartir. Así que gracias por eso, por este momento. Gracias a ti, Margarita, por abrir este espacio a conectar con todos nuestros escuchas y compartir esta gran experiencia que tuviste. Quisiera iniciar con una pregunta que suelo hacerle a todos los invitados y a todas las invitadas antes de ir a la experiencia como tal, y es, ¿quién era Margarita antes de haber vivido esta experiencia? Margarita era una mujer, o sea, soy una mujer. eh, Tengo mis hijos, soy casada, mi vida normal, sin tanto trabajo, dueña de casa, y eso, pues más en profundidad, no hay mucho que contar de Margarita, una mujer normal. Y entonces, Margarita, vivías en tu cotidianidad con tu familia y sucede algo que va a cambiar tu vida en dos, que va a hacer una transformación en ti y en tu vida. ¿Podrías comentarnos con lujo de detalles qué fue lo que ocurrió exactamente ese día? Ese mismo día, fue día sábado, siempre recuerdo, 4 de noviembre del año 2000, ¿ya? Eh, Mi esposo el día anterior me había dicho que le fuera a entregar unas cosas a un vecino y esto fue el día viernes que me dice, y el día sábado yo salgo de mi casa, voy a dejar el encargo que me dijo mi esposo y al volver me dan unas puntadas en las sienes, ¿ya? Eh, Vengo caminando, abro la puerta de mi casa, vengo entrando y llego donde estaba mi hermana, acá en la casa, y ahí le digo, ¿sabes qué? Me duele la cabeza. Pero eran dolores bien, bien raros. A mí me dolió la cabeza, pero son dolores que pasajeros. Pero esta vez fue que me tomó el dolor, como te digo, acá en las sienes, y me apretaba, y lo cual, en eso yo me siento en el sillón de la casa de mi hermana y me voy para el lado. Y lo que recuerdo que dije esa vez, mi cabeza. Me la firmo y caigo al suelo. Mi hermana se acerca al lado mío, me acuerdo que, o sea, sentí las manos de ella en la nuca para yo no azotarme, porque si ella no hubiese hecho eso, quizás yo me hubiese azotado mi cabeza. Después me acuerdo que escucho que ella llamó a mi mamá. En ese tiempo mi mamá estaba con nosotros, ahora ya no está. Y llaman a unos vecinos para que nos ayudaran, las ayudaran conmigo, y llega un vecino con un auto, me trasladan al lugar más cercano y me acuerdo, yo oía al médico que dijo, me decía, ¿qué hiciste? ¿Qué te hicieron? Y me acuerdo que yo escuchaba la voz de mi hermana que decía, ella no consume droga, lo que sí yo fumo.
tampoco, ya voy a ser sincera. Y la cosa es que a los pies de la camilla llega otro médico y yo escucho cuando dice, esta paciente está con un daño neurológico, trasladen la urgencia a neurocirugía. Neurocirugía es un hospital especialista en cerebro y me llevan en ambulancia, urgencia, me recibe el médico y piden, ¿cómo se llama? Un escáner de urgencia. Al entregarle los escáneres, el médico los revisa. A todo esto yo estaba mal. Yo estaba con la lengua enrollada, las manos todas dobladas, las piernas, y yo estaba así en estado, se puede decir, estado casi vegetal. Y escucho al médico cuando le dice a los compañeros, esta paciente no tiene vuelta. Hablen con los familiares y que busquen dónde enterrarla porque esta noche no pasa. Y en ese momento, cuando el médico da su opinión, ahí sentí yo algo que se liberó de mí. Algo salió y hablemos de espíritu. La cosa es que yo salí, veo en la camilla que estaba mi cuerpo, me miraba y yo me preguntaba, ¿qué hago ahí si estoy de pies al lado? La cosa es que mientras los médicos veían mi estado, yo salí de la sala de urgencia, salí a la calle a ver qué pasaba, quiénes estaban. ¿Por qué? Porque en ese momento uno se olvida de lo que está pasando en uno. Y es como decir, el cuerpo, es que el cuerpo se liberó, ¿ya? Yo veía a las personas que estaban allá, familiares, también, y volví a entrar al cuerpo. Ya, yo estuve en un, no sé cómo decirlo, un trance puede ser, cuando uno entra y sale del cuerpo. Y, y la cosa es que estuve varios días entrando y saliendo del cuerpo. También fue bien sorprendente porque en una de las salidas que yo tuve del cuerpo, yo me presenté en un lugar donde habían, a ver cómo te digo, oficinas. ¿Y por qué? Porque yo días antes escuchaba a una tía que estaba preocupada porque no sabía cómo le iba a ir al hijo. Él estaba estudiando psicología, ¿ya? Y llegué a escudriñar papeles y justo doy con el nombre de mi primo y cuando veo el nombre y la nota con la que él iba a salir graduado, volví a entrar al cuerpo. Eh, Habían pasado varios días después y yo pues le digo a mi mamá, porque mi mamá me iba a ver, pero yo hablaba mal, ¿ya? Pero yo siempre digo, mi mamá me entendía en todo momento, porque mi mamá fue como la intermediaria. Lo que yo a ella le decía, ella lo contaba a las personas. Y yo le decía, mamá, dile a la tía que Edgardo va a salir graduado con nota 7, con muy buena nota de psicología. Cuento corto, así fue. Mi primo salió graduado con muy buena nota de psicología. Y yo no tenía ni idea que lo que estaba estudiando, yo cero, cero contacto por ese lado. Y otra vez me acuerdo que llegué acá donde mi hijo estudiaba, estaba chiquitito, él iba a cumplir 3 años. Estaba en el jardín y yo lo veía, mi espíritu estaba ahí en el jardín, yo lo veía que lloraba, pero yo no entendía por qué. Y la cosa es que yo le decía a mi mamá, cuando yo volví al cuerpo, lo que estaba pasando con mi hijo. Y mi mamá tenía que llamar por teléfono para saber lo que pasaba. Y ahí le decían que mi hijo se había mojado, que él estaba llorando porque le estaban cambiando ropa. Ya pasaron los días y me empiezo a elevar, ¿ya? Acá en la tierra el espíritu mío anduvo de 7 a 10 días y después me empiezo a elevar. Y mira, en ese momento, esto es bien bonito, sorprendente igual, porque mi espíritu cuando se iba elevando,
yo veía cositas, digamos, o sea, de color transparente, color blanco, digamos así, pero yo veía imágenes. Ahora, si tú me preguntas si eran personas que yo pienso que sí lo eran, pienso que esas personas ya se iban. O también se iban al mismo, a donde, ¿cómo se llama? Al lugar donde yo también pude haber entrado, pero esas almas que yo veía, yo le llamo almas, ¿ya? Porque, a ver, es que es difícil hablar de estos temas, cuesta ver imágenes ya, ver imágenes que se iban, que estaban soltando su cuerpo. Y en una de esas, cuando yo me presenté en una parte donde había mucha nieblina, puro solamente ese color, no había prados, no había agua. De repente, por la preocupación que tenía el espíritu igual, eh, visualizo una luz que de repente aparece. Y voy caminando y me faltaban 2 a 3 pasos, más o menos, para cruzar esa luz y no alcanzo a cruzarla porque se me presentan 3 personas, que es mi abuelo, el papá de mi mamá, un vecino y mi primo. Y mi primo me dice, Margarita, este es el cielo, así. Y yo lo quedo mirando y me dice, si no te quieres quedar, no te quedes. Yo estoy esperando a la gloria. El Señor la mandó a buscar, en 10 días más tiene que estar acá. Y mi primo me decía, mira, mira para abajo, si de aquí vemos todo. Mi cabeza, mira, o sea, mi vista eh, miraba hacia abajo, veía las personas eh, que andaban haciendo sus trabajos, sus trámites acá en la tierra. Y me decía, mira, si de aquí vemos todo. Y de repente mi abuelo, que también falleció hace muchos años, me decía con la mano, no me hablaba, pero sí me decía que viniera, o sea, que entrara. Y yo le decía, abuelo, tengo cosas que hacer, después vuelvo. Y, y ya, y mi primo, como te digo, me dice que él estaba esperando a Gloria y yo empiezo a volver. Y en eso que yo venía volviendo, esa luz desaparece y ellos también. Y escucho una voz que me decía, ve a tu mundo, pero esa voz era un estruendo con palabras muy claras. Giro para el que me hablaba, le veo del cuello hacia abajo una túnica blanca y cuando giro, como te digo, le veo la túnica blanca, pero de esa túnica salía una voz muy clara, una voz con autoridad y yo quería preguntarle cosas, porque como me dijo, ve a tu mundo que no es tu hora todavía y di en la tierra que la muerte no hay que llorarla y di que todo se hace si yo quiero, que agradezcan cada paso que den, que mirando a los cielos me lo agradezcan. Cuando giré para ver quién era, le veo del cuello hacia abajo, no le veo la cara, pero sí, como te digo, la voz, una voz de autoridad espectacular. Y mi espíritu sigue retrocediendo y en ese momento sigo escuchando esa voz que me decía, vas a recorrer el mundo contando mi testimonio, el cual yo te hice pasar. Tú vas a tener un don en tus manos y ese don va a ser de sanidad, pero en quien no crea no vas a poder hacer nada. Lo cual también me decía, tú vas a tener una hija y va a ser una bendición. Y de repente la dejo de escuchar esa voz, mi espíritu vuelve a entrar al cuerpo y escucho a los médicos que decían la paciente del doctor, no me acuerdo muy bien el nombre ya del doctor que me atendió, está recuperando los signos vitales, llámenlo. Porque las máquinas estaban súper bajas, ve que siempre están con el monitoreo, está con el corazón bien, como un,
para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, pero esta vez estaba como recto. Y después yo cuando, me acuerdo cuando entro al cuerpo, escucho las máquinas y estaban las pulsaciones, el corazón ya estaba un poco más vivo, digamos eso. Y cuando el médico se acerca, me pregunta, Margarita, eh, y la pregunta que me hizo era si yo era casada, si tenía hijos, el nombre de mis hermanos, el nombre de mis papás, y yo no. Yo lo único que me acuerdo que decía que no, que no, que no. Así que, y escucho al médico también que decía que me tenían que mantener, o sea, con estabilizarme, que me estuvieran viendo, y eso, pues, y gracias a Dios aquí estoy. Después de, como les conté anterior, yo caí el 4 de noviembre y salí de alta el 23 de diciembre. Ni siquiera estuve un mes, ni siquiera estuve un mes con la gravedad que pasé. Y te iba a ofrecer en delante, si acaso puedes poner igual los escáneres. Tengo los escáneres, tengo epicrisis, es el informe médico de lo que a mí me pasó. Hay pruebas. Cuando mi primo me decía que estaba esperando a Gloria, en 10 días más tenía que estar allá, ella falleció 10 días después. Cuando ese ser, yo le llamo Dios, me decía que yo iba a tener una hija, mi hija nació 3 años después, ese mismo ser del que yo les estoy hablando me decía, vas a recorrer el mundo contando mi testimonio, el cual yo te hice pasar, y lo estoy haciendo. A mí esto me dio el año 2000, y yo hace unos años atrás empecé a buscar qué año se hicieron masivas las redes sociales, y me parece que es después del 2000, y ahora ya lo estoy haciendo. Yo sé que no somos ángeles tampoco, pero somos personas importantes. Importante porque cada persona que ha vivido esta experiencia, en donde podemos compartir que la vida no termina acá y que sí tenemos otra vida que nos espera, sé que alimentamos espiritualmente, porque el cuerpo es el que queda acá. El cuerpo es para habitar la tierra, pero después tenemos que soltarlo. Es como cambiarnos de ropa, irnos a otro lado. Pero yo siempre digo, crean que tenemos una vida que nos espera, donde vamos a volver a juntarnos con nuestros familiares, con nuestros seres queridos, y que ellos no están muertos. Es lo que yo viví. Si quieren, primero conversen con Dios. Yo siempre digo, pregúntale al Señor, dile, Señor, quiero tener un contacto con mi familiar, hágase, no sé, porque sea su voluntad, y te vas a sentir tranquilo. Porque no sé, pues el Señor puede hacerlo. Es como decir, le va a dar permiso para que ese ser descienda el espíritu de la persona de los cielos, y mientras tú duermas vas a tener un contacto con con la persona que me pide. Pero yo hablo por lo que yo viví. No hay muerte. Unos antes, otros después. Pero la vida continúa. Y es precioso. Es precioso. Bueno, hablando de la vida terrenal, igual tiene sus penas, sus angustias. Pero mientras tengamos esa fe, que alguien nos ve, que alguien quiere que le busquemos, no lo dejemos de lado. Porque en cualquier momento, o sea, no en cualquier momento, en todo momento lo necesitamos. Lo necesitamos para poder respirar, porque Él es nuestro creador. ¿Ya? Y yo no les hablo tampoco de religiones. Yo siempre me dicen, Margarita, ¿y a qué iglesia perteneces? Y yo le digo, no es de religión, no es de religión. Yo cuento lo que viví, y si me preguntan, ¿para ti fue Dios? Para mí fue Dios el que me habló. Imagínate, las cosas a mí se me han cumplido. El estar recorriendo el mundo donde uno comparte sobre la otra vida, el que yo haya tenido una hija después de que una tía haya fallecido en tantos días después, se puede decir que fueron revelaciones. Yo las veo que fueron revelaciones. Imagínate, mi mamá falleció, o yo también le digo, soltó el cuerpo van a ser 4 años.
Y yo dije, mi mamá entró al lugar donde yo no pude entrar. La lloramos con mis hermanos, claro, pero en el fondo yo sabía que ella había entrado a un lugar donde ya ella es libre, porque acá en la tierra culminó su estancia, digamos. Se echa de menos mucho, mucho, porque fue una mamá muy presente, muy preocupada por sus hijos, por sus nietos. Una excelente mamá. Y por eso yo siempre digo, doy gracias a Dios por el tiempo que me prestó mi mamá. En esta vida los seres humanos somos emprestados. Nuestros hijos o nosotros como papás también somos emprestados para ellos, nuestros esposos, todos somos emprestados. Y en algún momento, y no sabemos en qué momento nos va a tocar ser llamados. Y es ahí cuando uno dice, y cuando seamos llamados, ¿a quién le vamos a entregar el Espíritu? Se supone que siempre decimos, Señor, tenga misericordia, Señor, recíbalo, porque queremos que nuestro ser querido vaya a una vida eterna. Y yo te puedo decir por lo que yo viví, que sí la tenemos una vida eterna. De de mi experiencia y de mi pensar. Es maravilloso esto que nos cuentas, Margarita. Mm, y antes de continuar conversando, quisiera decirle a toda nuestra audiencia que piensa acerca de este testimonio. Déjenlo en los comentarios si han escuchado de otras personas que hayan vivido este tipo de experiencias, porque con tantos testimonios que hay en el mundo damos cuenta que no solamente Margarita ha vivido eso. No olviden suscribirse para más testimonios como este. Y regresando contigo, Margarita, hay algo muy interesante que mencionas. Quisiera que fuéramos por partes. Lo primero que Ujú. quisiera que conversáramos es que no eres la primera persona que menciona decir que sale de su cuerpo, puede observarlo y incluso viaja o se mueve por diferentes lugares. Tanto así que puede escuchar la voz de sus parientes conversando acerca de lo que está sucediendo en ese momento. En este caso, tú viste lo que iba a suceder con, si no estoy mal, tu sobrino, de conocer cuáles iban a ser sus notas. Y esto es algo que Primo, se un repite. primo. Exacto. Ujú. Es algo que se repite en diferentes experiencias. Las personas son capaces de tener una premonición de lo que va a suceder en el futuro y regresan con esto, y incluso luego con el mensaje, pero quisiera que nos detuviéramos en este punto, y es que tú sales de tu cuerpo. ¿Cómo es esa sensación? ¿Cómo es la visión? ¿Sientes frío? ¿Sientes calor? ¿Sientes un cuerpo o te sientes más bien ligera? ¿Podrías describirnos un poco más cómo es esta sensación de estar fuera del cuerpo? Yo cuando salí de mi cuerpo, me acuerdo que yo me sentí libre, 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 libre. No sentía frío, no sentía ningún malestar, me sentía bien. Lo que a mí bueno, la pena, yo sé, cuando yo sentía esa angustia, que veía a mis familiares porque no sabían noticias mías. Esa era la angustia espiritual que yo viví. Pero de otra cosa de preocupación, no, no. Al menos yo no lo recuerdo. Pero como te digo y lo repito, yo me sentí libre. Porque acá en la Tierra tenemos que darnos cuenta que tenemos el cuerpo, que este es el cuerpo el que siente frío, nuestro interior siente todo lo negativo, hablando así, o lo positivo. Pero tu espíritu se siente libre una vez que ya sale del cuerpo. No sé, pues quisiera decir tantas cosas como me sentía yo, ¿sabes? Pero cuesta. Las palabras a veces no salen. eh, no sé cómo expresar más. Es, es cierto esto que tú mencionas respecto a que las palabras o la razón muchas veces no alcanza para describir estas realidades. Es como si accediéramos a un estado que va más allá incluso de la mente y de la razón.
Por eso a veces ustedes quienes han vivido este tipo de experiencias regresan con la sensación de abrumación, de no saber ¿sí? exactamente qué es lo que sucedió y con el tiempo es que empiezan a integrar todos estos sucesos y cada vez le pueden dar un poco más de forma, pero aún así cuesta. Sí, Y muchas claro, gracias ¿no? Pues, por intentar hacer esto con nosotros. Otra pregunta que te quisiera hacer es que tú pasas entre 7 y 10 días en esta tierra moviéndote por diferentes lugares y ujú. luego de alguna manera eres llamada a otro espacio, a otro estado y comentas que te empiezas a elevar y ves a otros seres que tú lo describes como imágenes o como seres. Entiendo que la razón o las palabras puede que no alcancen, pero ¿cómo eran estos seres? Si pudieras describirnos un poco mejor. ¿Tenían alguna forma específica? ¿Tenían cuerpo? ¿Conversaban? ¿Te comunicaban algo? ¿Cómo eran estos seres? Mira, si tú me preguntas, yo te respondo a como me acuerdo que veía imágenes muy pequeñas, muy pequeñitas, pequeñitas, como algodones. Como te dije, si tú me estás preguntando, yo te respondo que yo pienso que eran personas que se estaban elevando porque ya habían soltado su cuerpo. Es lo que creo. Ya, tal como yo esa vez también me iba, hay personas que también se fueron y ya no volvieron. Creo, es lo que creo, no sé si será así. Testimonio y esta descripción que haces me recuerda mucho a una película de Disney que se llama Soul, en donde cuando las personas dejan su cuerpo, empiezan a ascender en estas pequeñas formas, ¿Sí? como hacia una especie de fuente, hacia una especie de lugar en donde se encuentran nuevamente todas las almas y se integran con la divinidad, con Dios, con el universo. No sabemos muy bien qué es, y ese es otro tema que tú mencionas. Tienes contacto con un gran ser, con una voz con autoridad. Mm. ¿Esa voz te dejó alguna sensación? ¿Cómo pudiste ver alguna forma? Entiendo que viste una luz, pero también pudiste ver una forma o no. ¿Podrías describirnos un poco más ese suceso, por favor? Mira, yo a este ser, más o menos una altura de 1,80 m, 1,90 m, con una voz muy clara, como se lo mencioné, eh, una túnica. No, o sea, no le vi la imagen de un cuerpo, sino que como estaba con la túnica tapado, pero de esa túnica salía voz y salía lo que yo le acabo de comentar en delante. Y cuando me hablaba, como te decía en delante, yo giro para ver quién era y le vi del cuello hacia abajo y no le vi la cara. Pero sí lo escuché muy claro, muy, muy claro. Y hay muchas personas, David, que viven experiencias parecidas y siempre dicen que la cara no se la ven. Y ellos también sienten que es Dios para ellos que les habló. Y entonces regresas con este mensaje de este gran ser. Insisto, no eres la primera persona que lo vive, por lo cual da más veracidad a tu testimonio y al de todas las personas que lo han vivido. Entran en contacto, a veces se narra, ser recibido por familiares, que en digamos, tu primer encuentro fue con familiares, con amigos, con conocidos. Se recibe un mensaje. En otras ocasiones se habla de seres de luz, o en otras tantas también se habla de alguna forma en que Dios se manifiesta a los seres humanos, algunos a través de una imagen religiosa, como puede ser la Virgen María o Jesucristo, y en otros, digamos, con otros seres que tienen unas formas específicas. ¿Quién crees tú nuevamente que era este ser? ¿Consideras que era Dios, que era un ángel, que era Jesucristo? Y segundo, cuando tú regresas al cuerpo, cuando tú regresas a este estado, ¿cuáles son tus primeras impresiones respecto a lo que has vivido? ¿Lo recuerdas como un sueño o lo recuerdas más como una experiencia muy real? Como esa sensación de regresar desde el más allá. Eh, Cuando pasaron los días,
Empecé a recordar lo que viví y, y yo decía, ¿habré vivido? ¿Habrá sido verdad? Esa era la duda y la cosa que terminé de aclarar cuando mi mamá, a los días después, cuando ya yo llegué acá a la casa, me dijo, se cumplió lo que tú dijiste. Y yo no me acordaba lo que había dicho. Me dice, falleció tu tía Gloria en 10 días más. Y lo que a mí siempre me sorprendió, ¿por qué yo supe eso si con ella nosotros no teníamos contacto? Y mi primo, que está fallecido, o sea, está al otro lado, él me dijo po, que en 10 días más tenía que estar ella allá. Y así fue, y así fue. Y cuando volví, como me estabas preguntando, siempre he mantenido la mente en en recordar tantas cosas que pasé y por qué lo pasé. No me pregunten por qué yo lo viví, pero lo viví. Me tocó pasarlo y gracias a Dios aquí estoy, pues lo pasé y lo comparto. Hay personas que me dicen, no te da cosa contarlo, ¿y por qué? Yo digo, ¿por qué me va a dar cosa? Si yo sé que en esta vida estamos de pasada y cuando nos vamos para el otro lado, va a haber alguien que nos va a recibir, va a ser nuestros familiares y también va a estar el Señor. Para mí es Dios. Si me preguntas, para mí es Dios. Regresas a este, digamos, al cuerpo después de haber vivido esta gran experiencia que no todos viven, pero que muchas personas aún así, entre los pocos que lo viven, son bastantes quienes lo hacen. Y al regresar, pasan los días, tú empiezas con tu recuperación, una recuperación bastante sorprendente para los médicos, ya que te habían desahuciado prácticamente, habían dicho que no ibas a regresar, que no ibas a seguir con vida. Eso también se suele ver en las SMs, una recuperación bastante acelerada de los seres humanos que las han vivido. Es como si fueran sanados en ese mundo y fueran retornados al planeta Tierra. Y pasan los días y quise hacerte una pregunta. Cuando tú regresas, ¿algo dentro de ti cambia? Puede ser tanto filosóficamente, tu manera de pensar, tu manera de entender la vida, tu manera de entender la muerte. Y segundo, ¿tienes alguna percepción extrasensorial? ¿Te volviste más sensible o viviste algo que pudiera ser, que pudieras sentir de manera diferente después de haber vivido esta experiencia? Mira, hace un tiempo atrás, hablemos más o menos como 5 o 6 años atrás, yo fui a comprar a un supermercado que está acá cerca y, y yo iba a cruzar la calle. Llegué a la esquina, iba a cruzar la calle, pero venía un auto. Y me detuve y en eso se para al lado mío una señora de edad y, y de repente escucho a los oídos una voz que me dice, cruza para el lado. Así, con estas palabras tal cual yo te estoy diciendo, me decía, cruza para el lado. Y yo miraba para allá, para acá, veo a la abuelita que estaba al lado y habían unos perritos con ella. Y vuelve la voz a decirme, cruza para el lado. Y la cosa es que yo me tomo el oído y crucé para el otro lado. Y en eso cruzo la calle y la abuelita cruza y pasó un auto y la atropelló. Así. Y yo cuando crucé la calle ni siquiera quise girar, o sea, ni siquiera, o sea, con el puro golpe que sentí, no quise mirar y cuando veo, yo pensé que había atropellado a los perritos y atropelló a la señora. Y esa vez llamé a mi hijo por teléfono y le conté, mi hijo me dice, mamá, espérame, te voy a buscar. No, le dije yo sí estoy bien, pero fue fuerte, fuerte. Más que nada, bueno, las dos cosas fueron importantes. El que yo haya escuchado esa voz que me decía cruza para el lado y lo otro, haber visto a la señora que se le atropelló un auto. Pues ese día me acuerdo, llegué acá a la casa
toda nerviosa, me dieron agua con azúcar para bajarle un poco los nervios, pero yo dije, Señor, ¿por qué? ¿Qué tan importante soy yo para usted? Siempre me pregunto eso y después digo, o sea, yo misma me respondo, tengo que ser muy importante. El Señor sabe de qué tanto poder espiritual uno tiene para hablar de las cosas que el Señor quiere que uno comparta. Si es que el Señor me hable, que al oído me vengan palabras y yo poder hablarlas. Como te digo, son cosas que son difíciles de explicarla. El por qué yo, como lo he dicho anteriormente, por qué vivo yo estas cosas. Mira, y hace años atrás también, cuando yo viví esto, le conté a una persona que es de acá cerca de la casa, le conté mi caso, se sorprendió. No nos conocíamos, nos conocimos esa vez que yo le estaba contando mi caso. Y se sorprendió y me dijo, ¿sabes qué, Margarita? Sería bonito, dijo yo, lo único que quiero es ser mamá. Y la cosa que yo le dije, ¿no puedes? No, los médicos dicen que no puedo, ya, y dieron los diagnósticos y eso. Y yo le dije, pero ¿sabes qué? Si cuando hay fe, yo aprendí, cuando hay fe y tú crees, aunque sea un poquito, el Señor está conociendo tu interior. Pide, pide, pídele al Señor que quieres ser mamá, que haga un milagro, que limpie cada parte de tus órganos, cada parte de tu cuerpo, pero cree, porque el médico, Dios es Dios de médico, y Él es el que hace los milagros. Todo ser humano, los trabajadores, en este caso la medicina, son seres humanos titulados, pero son seres humanos. Pero quien tiene la mayor autoridad es nuestro creador. Ya, y la cosa que conversamos con esta niña y de repente me viene una voz que me decía, dale fecha, dale fecha. Y yo la quedo mirando y yo le dije, ¿sabes qué? La, la quedé mirando, como te digo, y yo le digo, en menos de un año tú vas a tener una guaguita, un bebé. A los días, después, más tiempito corto, después más o menos 3, 4 meses, me dice, Margarita, estoy embarazada. Así que ya su hijo ya grandecito, pues, como 15 años tendrá. Son cosas que a mí, yo te digo, me han marcado y he quedado bien sorprendida. Yo digo, yo sé que tengo más potencial en mí, pero me cuesta, como te digo, cuesta expresar lo que uno quiere decir. Es como lo he dicho anteriormente en otra entrevista, sentirse como una pelota enrollada, como una madeja de lana, es difícil, es muy complejo. Pero a la vez, yo lo único, para poder calmarme, yo digo, Señor, usted me envió, deme palabras precisas. No quiero sentirme la Margarita, la mejor, no, pero deme palabras precisas para las personas precisas y correctas. Y que sea usted llevándome al lugar donde usted quiere que yo vaya. Esa, yo siempre converso, aquí no me dan soluciones mi familia, aquí yo tengo solamente, bueno, mi familia es mi familia, la quiero, la amo, pero quien entiende mi sentir es quien me envió de vuelta. Y yo sé que tenemos un creador, yo sé que es así, y nos ve. O sea, yo siempre digo un video, siempre estaba con esas ganas de decir, por favor, crean en Dios, tenemos un Dios de poder, tenemos un Dios de milagro, crean, no arranquen, búsquenlo. Y en la Biblia nos salen palabras muy claras donde nos dice que busquemos a Dios mientras puedan ser hallados, mientras, porque después ya no lo vamos a poder encontrar. Y como les dije delante, yo no hablo de religión, pero la Biblia nos habla muy claro. Así que esa es parte de mi caso, de lo que viví, de lo que yo siento. Les digo lo que siento en el momento y que busquen a Dios.
Busquen, miren al cielo como esa vez aquella voz me dijo, di que mirando al cielo me agradezcan y me pidan. Así que busquémoslo, busquémoslo. Increíble esto que nos cuentas, Margarita. Y efectivamente, respetando las creencias de todas las personas que nos ven, todos nuestros oyentes, Ujú. eh, es, eh, es interesante ver cómo tantas experiencias alrededor del mundo, no solo experiencias cercanas a la muerte, nos invitan a creer y a pensar que hay algo más allá, que hay Sí, una conciencia más grande, un ser más grande. Algunos les llaman Dios, otros les llaman el ser creador, otros la fuente universal. Hay muchos nombres para ese gran ser, pero mm, ha dejado pistas de que está allí y de que muy probablemente existe, ¿no? Y probablemente lo sepamos luego de partir de este mundo. Entonces, muchas gracias por tu mensaje, Margarita. Es muy interesante. Y una pregunta que te quiero hacer, muy probablemente no tengas la respuesta, nadie la tiene, pero ¿tú qué crees? ¿Qué te imaginas? ¿Qué piensas que hay al otro lado del umbral? ¿Con qué nos vamos a encontrar? ¿Cómo es ese otro mundo? nos vamos a encontrar con vida eterna. Eso es, una vida eterna que nos espera. Así de clara. Y Y ujú, lo otro, David, que cuando uno pierde a un ser querido, lo pierde terrenalmente. Una vez yo a una persona que me hizo una entrevista igual, y yo dije, cuando uno pierde un familiar acá en la tierra, es pena en la tierra, alegría en el cielo, porque se va un alma. Pero allá están de fiesta porque llega un ser. Y eso a él le gustó cuando yo se lo dije porque lo sentí. Sentí ese momento, esas palabras, pena en la tierra, alegría en el cielo. Y es así. darle a todas las personas que puedan estar pasando por un momento difícil, tal vez alguna enfermedad o han perdido algún ser querido, eh, o que simplemente temen a la muerte. ¿Qué les dirías tú a todas las personas que nos están escuchando? Eh, Cuando estén con esa angustia de la muerte, clamen, clamen, entreguen a toda esa angustia que están pasando. Clamen, 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 pídenle al Señor que les dé paz, que les dé tranquilidad o que les dé revelación. La muerte no es el final. Les vuelvo a repetir, sí tenemos otra vida que nos espera, una vida eterna. No sabemos, claro, el dolor, la pena es no saber cómo cómo vamos a ser llamados. Vamos a dejar el cuerpo, no sé, pues, quizás a través de un accidente o de un paro, no sé, pues, uno puede dejar el cuerpo de tantas maneras, pero tengan, siempre les digo, tengan esa seguridad y clamen, clamen porque hay un Dios que quiere oírlos. Dios no se va a acercar a alguien que no lo llame, nos va a dejar ser. Si no me llama, dice el Señor, es porque no me necesita. Igual que uno como mamá o si no, como papá. Si mi hijo me llama, es porque me necesita y si no, él sabe que yo estoy aquí. Así es. Muchas gracias, Margarita, por estar aquí. Y quisiera cerrar con una última pregunta. ¿Hay algo que no te haya preguntado que quisieras comentar a nuestra audiencia? Y segundo, ¿cómo te puede contactar la gente? ¿Tienes redes sociales? ¿Cómo pueden hablar contigo? Si alguien quisiera contactarte para algo. Eh, Tengo muy pocos amigos en Facebook. Yo no soy para... Pero si me quieren escribir, escríbanme. Escríbanme en Facebook, Margarita Faray, y yo les respondo. Pero paciencia, o sea, tengo el tiempo para responder, pero
No, no estoy todo el día con el teléfono tampoco, pero sí yo respondo. Aunque sea de poquito, pero voy respondiendo. Porque también uno se tiene que dar el tiempo para uno y también darle el tiempo a los demás, porque si estamos viviendo y compartiendo una experiencia, es para compartirla, no guardármela, ¿cierto? Es compartirla. Si alguien necesita hablar de la muerte o del espíritu, conversemos. Pero también aprendí que hay personas muy negativas. Negativas, y no es porque la persona lo quiera hacer, sino que porque las energías de ella. ¿Me entiendes? Las energías, a veces uno no las quiere tener, pero a veces no envenenamos de energías negativas y eso nos afecta. Por eso siempre bueno, sí, siempre digo, uno tiene que pedirle al Señor que nos limpie para poder dar palabras precisas a las personas que buscan alimentarse un poco más de estos temas. Porque el tener testimonio es, yo digo, es un alimento para nuestro espíritu, nuestro interior. Y, y eso, pues, Muchas gracias, Margarita. Ha sido increíble tu testimonio. Creo que has abierto eh, nuestras mentes, nos has hecho cuestionarnos acerca de la vida, nos has hecho sentir también tranquilidad y paz al saber que hay algo más allá, que no todo termina con la muerte. Y qué bueno que ese mensaje que recibiste al otro lado de ese gran ser en el que te decía que ibas a viajar, ibas a conocer muchos lugares, tu voz iba a llegar a muchas otras personas, se está cumpliendo. Y efectivamente aquí nos ven desde muchos lugares del mundo, desde muchos países, y es increíble que este mensaje llegue a tantos lugares y que esta experiencia se repita en diferentes culturas alrededor del mundo, no solamente en la comunidad hispanohablante o en América o en España o en Europa, sino que en todo el planeta se viven estas experiencias. Es fascinante. Y quisiera cerrar con un mensaje para todos quienes nos están escuchando. Y es que puede que usted esté pasando por un momento difícil, puede que esté pasando por una enfermedad, por una crisis financiera, por la muerte de un ser querido, por diferentes momentos a los que nos vamos a ver los seres humanos abocados en cualquier momento. Y quiero decirle que no pierda la esperanza, que todo esto es pasajero, que aunque algo duela en algún momento, algo sea difícil, algo parezca que no tenga salida, siempre amanece. El momento más oscuro siempre es justo antes del amanecer. Entonces no se rinda, siga adelante, luche por sus sueños, así los vea difíciles. Hay muchas personas en este momento en el planeta que están cumpliendo sus sueños y usted también puede hacerlo. No se rinda, siga adelante, siga con fuerza, siga con valentía y tenga fe en una fuerza superior, si es su caso, fe en Dios, conecte con ese gran ser, pídale, o con el universo, o incluso con usted mismo, crea en sí mismo, todo es posible. Y muchas gracias por acompañarnos una vez más en Más allá de la vida con David Pérez. Gracias a Margarita por su amable testimonio, por su interesante testimonio. Y no olvide suscribirse, dejar un me gusta y comentar qué le ha parecido esta experiencia, con qué mensaje se va. Muchas gracias nuevamente por asistir una vez más a Más allá de la vida con David Pérez.